En este video exploraremos la inteligencia computacional, IC, una subárea de la inteligencia artificial, IA, enfocada en desarrollar sistemas inteligentes que aprenden y mejoran de forma adaptativa. Si te interesa este tema, no olvides dar me gusta, comentar tu opinión, compartir este video y suscribirte gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre inteligencia artificial. La IC busca emular y expandir las capacidades de procesamiento de información y de resolución de problemas de los sistemas inteligentes, tomando inspiración en los procesos biológicos y en las habilidades cognitivas humanas. Se ha convertido en un campo clave de investigación debido a su enfoque en algoritmos y modelos que pueden adaptarse, aprender y optimizar sus propias respuestas, abriendo un mundo de posibilidades en diferentes industrias y aplicaciones científicas. Se basa en la premisa de que los sistemas informáticos pueden aprender y mejorar a partir de la experiencia y de los datos, en lugar de depender de una programación rígida de reglas y pasos. Esto contrasta con la IA tradicional simbólica, que utiliza sistemas basados en lógica y algoritmos predefinidos. La IC, en cambio, se encuadra mejor en el enfoque conexionista empleando técnicas que imitan el aprendizaje humano y el comportamiento animal para resolver problemas complejos. El objetivo de la IC es desarrollar métodos y algoritmos que sean capaces de 1. Aprender de manera continua. Aprendizaje adaptativo. 2. Generalizar patrones a partir de datos. 3. Tomar decisiones en entornos inciertos o cambiantes. 4. Optimizar procesos y mejorar el rendimiento sin intervención constante. Para ello, la IC se enfoca en métodos que pueden manejar datos imperfectos o incompletos y que tienen la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Esta adaptabilidad hace que los sistemas de IC sean útiles en áreas como la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, la medicina y la economía. Algunas de las técnicas más utilizadas en la IC son 1. Redes neuronales artificiales, RNAs, que son algoritmos inspirados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Consisten en capas de neuronas artificiales conectadas entre sí, que procesan la información de forma paralela. Estas redes aprenden patrones complejos mediante el ajuste de sus conexiones internas, y son especialmente útiles para tareas de clasificación, regresión y reconocimiento de patrones. 2. Algoritmos evolutivos, AE, que se basan en el principio de selección natural. Utilizan una población de soluciones candidatas que evolucionan para encontrar la mejor respuesta a un problema. Los AE imitan el proceso de selección, cruzamiento y mutación genética para mejorar las soluciones en problemas de optimización. Existen varios tipos de algoritmos evolutivos, entre los cuales están los algoritmos genéticos que usan una codificación genética, como cromosomas, para representar soluciones y evolucionan mediante operaciones de selección, cruza y mutación. 3. Lógica difusa, que es una extensión de la lógica clásica en la que las proposiciones no solo pueden ser verdaderas o falsas, sino también tener un valor de verdad intermedio. Por ejemplo, 0.2 o 0.8. Esta técnica permite que los sistemas trabajen con información incierta o ambigua, lo que resulta útil en sistemas de control y en situaciones donde los datos son imprecisos. 4. Sistemas basados en enjambres y colonias que se inspiran en el comportamiento colectivo de los insectos sociales, como las hormigas y las abejas. Los algoritmos de colonia de hormigas, por ejemplo, imitan la forma en que estos insectos encuentran la ruta óptima hacia una fuente de alimento. Se emplean en problemas de optimización, como la planificación de rutas y la asignación de recursos. Un ejemplo de estas técnicas es el algoritmo de colonia de hormigas, utilizado para resolver problemas de caminos óptimos. 5. Máquinas de soporte vectorial, SVM, que son modelos de clasificación y regresión que buscan un hiperplano óptimo para separar clases de datos. Son efectivas en problemas de clasificación de alta dimensión y se emplean en aplicaciones de reconocimiento de patrones y procesamiento de texto. Aplicaciones de la inteligencia computacional. La IC tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores, gracias a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
adaptarse a diferentes contextos y optimizar soluciones. Algunas aplicaciones notables son: 1. Procesamiento del lenguaje natural, PLN. La IC se utiliza en aplicaciones de PLN para mejorar la comprensión del lenguaje, traducción automática, y en análisis de sentimientos. Los modelos de redes neuronales profundas, como las redes recurrentes y transformadores, han revolucionado este campo, permitiendo una mejor comprensión y generación de texto. 2. Visión por computadora. Las redes convolucionales, CNN, un tipo de RNA, han avanzado la visión por computadora, permitiendo a los sistemas identificar objetos, rostros y escenas en imágenes. Estas aplicaciones son esenciales en seguridad, vehículos autónomos, diagnóstico médico y realidad aumentada. 3. Diagnóstico y predicción en medicina. La IC permite analizar grandes volúmenes de datos clínicos y genéticos para identificar patrones que ayuden en el diagnóstico de enfermedades. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a predecir el riesgo de enfermedades, personalizar tratamientos y mejorar la precisión en el diagnóstico médico. 4. Finanzas y economía. En el sector financiero, los algoritmos de IC son fundamentales en el análisis de riesgos, la detección de fraudes, la predicción del mercado de valores y la optimización de carteras de inversión. También se aplican en la toma de decisiones estratégicas y en la economía computacional. 5. Robótica y control autónomo. La IC permite a los robots aprender de sus interacciones con el entorno, adaptarse a nuevas tareas y mejorar su desempeño. Las técnicas de lógica difusa y algoritmos evolutivos son comunes en sistemas de control autónomo, como los vehículos sin conductor y drones. 6. Ciencia y tecnología de los materiales. La IC facilita el descubrimiento de nuevos materiales mediante la simulación y el análisis de propiedades de materiales. Los algoritmos pueden identificar relaciones entre las propiedades y estructuras de materiales, lo cual acelera el desarrollo de nuevos compuestos con propiedades deseadas. Desafíos de la inteligencia computacional. A pesar de sus logros, la IC enfrenta varios desafíos. Entre ellos: 1. Transparencia. Muchos modelos de IC, especialmente las redes neuronales profundas, son difíciles de interpretar. Esto plantea problemas en aplicaciones críticas, como la medicina y el derecho, donde la transparencia es crucial para la confianza y la aceptación de estos sistemas. 2. Manejo de grandes volúmenes de datos. El crecimiento de los datos ha llevado a un aumento de la complejidad en el entrenamiento y la gestión de los modelos de IC. Se requieren infraestructuras de procesamiento avanzadas y técnicas de optimización para manejar este volumen de datos de manera efectiva. 3. Ética y responsabilidad. Los sistemas de IC están cada vez más involucrados en decisiones que afectan a las personas, como el crédito bancario, la justicia penal y el empleo. Esto plantea preocupaciones éticas sobre el sesgo en los algoritmos, la privacidad de los datos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas. 4. Optimización de recursos computacionales. Los algoritmos de IC, especialmente los modelos de redes neuronales profundas, requieren enormes recursos computacionales y energéticos. Esto plantea desafíos en términos de sostenibilidad y eficiencia energética, especialmente en aplicaciones a gran escala. Si te interesa el potencial de la inteligencia computacional, no olvides dar me gusta, comentar tu opinión, compartir este video y suscribirte gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre inteligencia artificial.